Malditos hijos abandonan a su anciano padre en el desierto. Pero él encontró esto y cambió su vida. Eusebio era un hombre que había trabajado toda su vida. A sus 75 años, su rostro estaba lleno de arrugas y sus manos, gruesas y ásperas, mostraban la historia de cada esfuerzo, cada sacrificio, cada día que había dedicado a su familia. Tenía una sonrisa cálida, de esas que inspiran confianza y calma. Él había pasado años construyendo un pequeño patrimonio, ahorrando con esmero para asegurar que sus hijos tuvieran un buen futuro cuando él ya no estuviera. Desde que era joven, Eusebio soñaba con darles una vida mejor. Guardaba cada moneda, sacrificaba sus propios deseos, sus propias necesidades. Pero el tiempo fue pasando y poco a poco se fue dando cuenta de algo que le rompía el corazón. Sus hijos, en lugar de agradecer sus esfuerzos, comenzaron a verlo de otra manera. Lo miraban como si ya no fuera su padre. Lo miraban como a una carga, una molestia. Una tarde, mientras estaba en su cuarto, escuchó voces al final del pasillo. Reconoció las voces de sus hijos. ¿Qué estaban susurrando? Algo en el tono de sus voces le heló el corazón. Con pasos lentos y silenciosos, Eusebio se acercó para escuchar. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en la pared, tratando de comprender lo que decían. «Papá ya no es el de antes», murmuraba uno de sus hijos, con un tono de voz que jamás había oído en él, frío, distante. «Lo sé, se ha vuelto una carga, no aporta nada». «Ya no sirve de nada tenerlo aquí», respondió el otro, con una calma que le hizo sentir una puñalada en el alma. Eusebio sintió que el aire se hacía más pesado. Quiso retroceder, pero no pudo. Seguía escuchando, aunque cada palabra le hacía más daño. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó el primero, con un tono entre la curiosidad y el desprecio. Hubo un silencio, y Eusebio casi podía escuchar el sonido de su propio corazón golpeando en su pecho, aterrorizado de lo que estaba por oír. «Es sencillo», respondió el otro finalmente, sin un solo atisbo de duda en la voz. «Lo llevaremos lejos, muy lejos, al desierto. Allí lo dejaremos. Así podremos cobrar la herencia y vivir en paz, sin tener que preocuparnos más por él». Eusebio se quedó petrificado. No podía moverse, ni siquiera respirar. Era como si de repente hubiera dejado de ser una persona, como si sus hijos hubieran arrancado todo el valor y el respeto que alguna vez le tuvieron. Su propia familia, aquellos por los que había dado todo, ahora tramaba abandonarlo en el desierto. ¿Era eso lo que pensaban de él? ¿Una carga? ¿Un estorbo que solo servía para molestarles? Lentamente, Eusebio se deslizó hacia atrás, volviendo a su cuarto. Allí, en el silencio de la habitación, miró sus manos, aquellas manos que habían trabajado duro para construir el futuro de esos mismos hijos que ahora deseaban su muerte. «¿Qué he hecho mal?», murmuró con voz quebrada, sintiendo que el dolor en su pecho crecía, desgarrando cada fibra de su ser. ¿De verdad todo lo que hice no significó nada? En ese momento, el llanto silencioso de Eusebio llenó la habitación. Su corazón estaba roto, y el mundo que él había creído construir para su familia, con amor y sacrificio, se desplomaba frente a él, bajo el peso de la traición. Mientras tanto, en el otro cuarto, sus hijos se miraban, intercambiando miradas cómplices. Uno de ellos dijo, sin un ápice de arrepentimiento en la voz: «Es lo mejor. Lo entenderás cuando tengamos el dinero». Eusebio, al escuchar esas palabras, sintió que su mundo se oscurecía. Y allí, en la penumbra de su cuarto, comprendió que para sus propios hijos, él ya no era su padre. Para ellos, él se había convertido en un obstáculo, algo que simplemente querían dejar atrás. Era una noche de invierno, fría y oscura, en la que el viento soplaba con fuerza y el cielo estaba completamente negro, como si las estrellas hubieran desaparecido.
Dentro de su casa, Eusebio, un anciano de rostro amable y manos curtidas por los años de trabajo, se encontraba en su butaca, como siempre, en silencio, perdido en sus pensamientos. Recordaba su vida, su trabajo y, sobre todo, el amor que siempre le había dado a su familia. Su sacrificio y esfuerzo eran todo lo que tenía. Entonces, sin esperarlo, llegaron sus hijos. «Papá, pensamos que sería bonito darte un paseo especial esta noche», dijo uno de ellos con una voz sorprendentemente suave. Eusebio, al oír esas palabras, sintió una calidez en su pecho que hacía mucho tiempo no sentía. Una sonrisa se formó en su rostro. Una sonrisa de esas que surgen cuando uno cree, de verdad, que todavía hay cariño y respeto en el corazón de sus hijos. ¿Un paseo especial?, preguntó con curiosidad y un brillo en los ojos que reflejaba sus deseos de que, quizás, todavía le quedaba algo de amor en la vida. «Claro que sí, hijos, un paseo para recordar viejos tiempos, como cuando ustedes eran pequeños». Mientras sus hijos le ayudaban a levantarse, Eusebio recordó esos días en los que los llevaba de paseo, cuando era más joven y más fuerte, y ellos reían y corrían a su alrededor. En su mente, todo se llenaba de esos recuerdos felices. Sus hijos, por otro lado, mantenían una expresión fría y calculadora, pero Eusebio no se dio cuenta. Para él, aquella era una noche especial. «Recuerdo que a tu madre le gustaba ver el cielo estrellado desde el desierto», murmuró mientras subía al coche, acomodándose con una sonrisa. Sus hijos solo intercambiaron miradas, sin decir nada, y Eusebio interpretó aquel silencio como un signo de emoción. «Tal vez también están recordando», pensó. En su ingenuidad, no podía ver la verdad oculta detrás de sus rostros serios y miradas cómplices. Mientras el coche avanzaba por el camino desolado, el paisaje árido del desierto se extendía en todas direcciones, y el silencio se hacía cada vez más profundo. Pero Eusebio, sin sospechar nada, quiso romper ese silencio con sus historias. ¿Recuerdan cuando trabajaba día y noche en la carpintería para que no les faltara nada?, preguntó con una voz cargada de cariño. A veces llegaba tan cansado, pero siempre era feliz al verlos dormir, al saber que todo lo que hacía era por ustedes. Sus palabras llenaban el coche, pero parecían desvanecerse en el aire. Sus hijos no respondieron. No había ni una mirada ni un gesto de gratitud. Simplemente seguían adelante, concentrados en el volante, en la carretera y sobre todo en sus pensamientos. Pasaron unos minutos de silencio, y Eusebio, con el corazón todavía esperanzado, intentó nuevamente llenar aquel vacío. «Siempre quise que tuvieran lo mejor. Recuerdo que cuando estaban enfermos, hacía lo imposible por conseguir el dinero para los medicamentos», continuó, sintiendo cómo la emoción comenzaba a humedecer sus ojos. «Nunca me importó sacrificarme, porque ustedes siempre fueron todo para mí». Un silencio pesado cayó sobre ellos nuevamente. Para Eusebio, ese silencio era un reflejo de las emociones que creía compartidas. Para sus hijos, era simplemente una pausa antes de su objetivo final. Finalmente, Eusebio notó que estaban cada vez más adentrados en el desierto. Las luces de la ciudad ya no se veían, y el camino era apenas visible bajo la luz de los faros. Comenzaba a sentir una ligera inquietud en su pecho, pero trató de no hacer caso. Tal vez sus hijos querían llevarlo a un lugar especial, pensó, para hacer de esa noche algo inolvidable. «Papá, estamos llegando», dijo uno de sus hijos de repente, mirándolo por el retrovisor con una expresión que Eusebio no supo interpretar. Eusebio, aferrado a sus ilusiones, esbozó una sonrisa. Para él, esas palabras significaban que estaban por llegar a un lugar lleno de recuerdos y amor. En su inocencia, no vio el hielo en aquella mirada, el tono helado en aquellas palabras. «Gracias, hijos. Realmente no saben cuánto significa esto para mí», dijo, con la voz temblorosa y los ojos llenos de emoción. Sus hijos no respondieron. En sus mentes, aquel viaje no tenía nada que ver con el amor o el cariño, sino con el dinero.
con la herencia que pronto podrían reclamar. Eusebio no era más que un obstáculo en sus planes, un peso del que pronto se librarían, y mientras Eusebio seguía mirando el horizonte oscuro, convencido de que aquel sería un paseo inolvidable, sus hijos sabían que estaban a punto de dejarlo allí, en medio de la nada, como si fuera un objeto olvidado, una carga que ya no deseaban cargar. El coche avanzó un poco más hasta detenerse por completo, y en el fondo del corazón de Eusebio comenzó a crecer un extraño presentimiento. Sin embargo, seguía sonriendo, tratando de aferrarse a la idea de que sus hijos estaban allí por amor. Cuando el coche se detuvo en medio de aquella extensión desolada, Eusebio miró a su alrededor, desconcertado. No se veía nada más que arena y piedras bajo el oscuro manto de la noche. El aire estaba quieto, tan frío que calaba hasta los huesos, y el silencio era tan profundo que parecía absorber hasta el más mínimo sonido. Eusebio, con una sonrisa temblorosa y un ligero brillo de incertidumbre en los ojos, observó a sus hijos. «Papá, ¿por qué no bajas a respirar un poco de aire fresco?», dijo uno de ellos mientras abría la puerta del coche. Eusebio, confundido, dudó por un instante, pero luego asintió lentamente. Con esfuerzo, salió del coche y dejó que el viento helado le golpeara el rostro. Respiró hondo, aún con la esperanza de que aquel paseo tuviera un propósito que él aún no comprendía. Quizás querían mostrarle algo especial, o simplemente recordar viejos tiempos en un lugar apartado. «¿Y ahora qué haremos aquí, hijos?», preguntó con una sonrisa amable, intentando entablar una conversación, esperando alguna señal de cariño. Pero ninguno de sus hijos respondió. En cambio, intercambiaron miradas frías, como si ya no fuera necesario fingir. Con movimientos rápidos, subieron de nuevo al coche y cerraron las puertas, sin siquiera voltear a mirarlo. «¿Hijos?», preguntó Eusebio, con la voz temblorosa mientras daba un paso hacia el auto. ¿Qué están haciendo?». Los motores rugieron de nuevo, y el coche empezó a avanzar lentamente. Eusebio extendió la mano, tratando de captar su atención, buscando en sus miradas alguna señal de explicación, de arrepentimiento, de amor. Pero no hubo nada, ni una mirada, ni una palabra. Simplemente lo dejaron allí, solo, como si fuera una sombra en la noche. «Hijos», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el inmenso vacío del desierto. «Por favor, no me dejen aquí». Los faros del coche se alejaban, y con cada metro que avanzaban, el corazón de Eusebio se quebraba un poco más. La realidad de lo que estaba ocurriendo comenzó a caer sobre él como un peso insoportable. ¿Acaso sus hijos, aquellos por quienes había dado todo, de verdad estaban abandonándolo allí, en medio de la nada? Desesperado, empezó a caminar tras el coche, aunque sabía que sus pasos no eran lo suficientemente rápidos. Se tambaleaba, alzando una mano como si, de alguna forma, su ruego pudiera alcanzar sus corazones endurecidos. «Por favor, no me dejen aquí», volvió a gritar, mientras el coche desaparecía en la distancia. Los faros del vehículo se hicieron cada vez más pequeños hasta convertirse en 2 puntos lejanos, y luego, finalmente, en nada. La oscuridad absoluta del desierto lo envolvió, dejándolo solo bajo el cielo sin estrellas, rodeado de un silencio aterrador y un frío que se sentía más helado que nunca. Eusebio se quedó allí, de pie, con el alma rota, comprendiendo finalmente la crudeza de la traición de sus propios hijos. La noche era una manta oscura y pesada que lo envolvía, y el silencio del desierto se sentía como una presencia inmensa, sofocante. Eusebio, solo y perdido en aquel vasto mar de arena, comenzó a caminar sin rumbo, tratando de entender lo que acababa de ocurrir, aunque en el fondo de su corazón sabía que nunca lo comprendería. El frío se pegaba a su piel y el viento le azotaba el rostro con la fuerza de 1000 cuchillas, cortándole el aliento. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el impacto de la traición que sus propios hijos acababan de cometer. Había escuchado historias de abandono, pero jamás pensó que llegaría a ser él quien sufriría una soledad tan cruel.
Una traición tan profunda. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Mis propios hijos? Susurró al aire, con un hilo de voz que se perdía en la inmensidad. Los recuerdos de sus hijos cuando eran pequeños llenaban su mente. Los veía corriendo, riendo, abrazándolo después de un largo día de trabajo. Cuando él llegaba a casa agotado pero feliz porque ellos eran su motivo de vida, su razón de sacrificio. En ese entonces jamás habría imaginado que los mismos niños que había amado y protegido con toda su alma serían los que lo dejarían allí, en medio de la nada. ¿Acaso todo lo que hice no valió nada?, preguntó, como si el desierto pudiera darle una respuesta. El silencio le respondió, y ese silencio era más doloroso que cualquier palabra. Empezó a caminar, aunque sus piernas se sentían débiles y cada paso en la arena le parecía un esfuerzo titánico. Su respiración era pesada, entrecortada, y su corazón latía con una tristeza tan profunda que parecía hacer eco en su pecho. Toda mi vida, todo lo que hice, fue para ellos, para que tuvieran un futuro mejor, se decía a sí mismo mientras avanzaba, tratando de encontrar fuerzas en sus propias palabras, aunque apenas lograba contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Pero el desierto, frío y cruel, no ofrecía refugio ni consuelo. Solo le mostraba su inmensidad, como si fuera una extensión interminable de la soledad que ahora lo rodeaba. «Hijos», volvió a gritar, alzando las manos al cielo oscuro. «¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto?». La única respuesta fue el silbido del viento que lo rodeaba, envolviéndolo en una especie de abrazo helado que le robaba el calor y la esperanza. Siguió caminando, aunque cada paso se volvía más doloroso, más pesado. En su mente, la idea de que todo aquello era una pesadilla lo mantenía en pie. Quizás volverán por mí. Quizás se darán cuenta y regresarán, se decía, intentando aferrarse a la mínima chispa de esperanza. Sin embargo, esa chispa se desvanecía con cada segundo que pasaba en aquel silencio aterrador. Entonces sus piernas cedieron, y cayó de rodillas sobre la arena fría y dura. La mirada de Eusebio se perdió en el horizonte, en aquella nada que parecía tragarse todo, incluso su propia vida. «Hijos míos», murmuró una última vez, ya sin fuerza, sintiendo cómo su voz se deshacía en el aire. Sus labios temblaban, y su corazón, al igual que su espíritu, se sentía roto, devastado, como si el mismo desierto se lo estuviera tragando poco a poco. Se quedó allí, en esa soledad infinita, sin fuerzas para seguir adelante, mientras el eco de sus propias palabras moría en la vastedad del desierto. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos suaves, pero Eusebio apenas podía sentir el calor de la luz. Allí, en medio del desierto, agotado y sin fuerzas, sintió que el fin estaba cerca. Cada parte de su cuerpo dolía, y la tristeza pesaba tanto en su pecho que apenas podía respirar. «No podré soportar otro día más», pensaba, mientras su mirada, perdida en el horizonte, se iba apagando lentamente. De pronto, en la distancia, algo rompió la soledad. Una figura comenzó a tomar forma entre la neblina de la madrugada, moviéndose despacio. Eusebio entrecerró los ojos, dudando de lo que veía. ¿Será una ilusión?, se preguntó, mientras sus labios resecos temblaban. Pero a medida que el sol se alzaba un poco más, la figura se hizo más clara. Un hombre montado en un caballo acercándose con paso firme, como si no temiera la inmensidad del desierto. Cuando el jinete llegó a su lado, Eusebio pudo verlo con claridad. Era un hombre robusto, de piel curtida por años bajo el sol y el viento, con una expresión que irradiaba tanto firmeza como bondad. Sus ojos tenían un brillo profundo, una mezcla de fuerza y compasión, que Eusebio no había visto en mucho tiempo. El forastero desmontó sin dudar, y al acercarse sacó una cantimplora y un pedazo de pan de sus alforjas.
Tome. Buen hombre dijo, con una voz que era cálida y tranquilizadora, extendiéndole el agua y el pan. Beba un poco de agua y coma algo. Lo necesita. Eusebio, con manos temblorosas y el corazón latiéndole con una mezcla de alivio y desconfianza, aceptó el agua y el pan. Dio un sorbo, sintiendo cómo el agua fresca bajaba por su garganta seca, devolviéndole un poco de vida, un poco de fuerza. Apenas podía creer que alguien había aparecido para ayudarlo. Cada trago de agua era como un bálsamo que calmaba la sequedad y el dolor en su pecho, y el pan llenaba su boca con un sabor que lo hacía sentir humano otra vez. El hombre lo miraba con atención, sin perder detalle de cada movimiento del anciano. No comprendía cómo alguien podía haber terminado solo en medio de aquel desierto. Finalmente, la pregunta que rondaba en su mente se convirtió en palabras. ¿Qué hace usted aquí, solo en medio del desierto?, preguntó con una mezcla de sorpresa y tristeza, mirándolo fijamente, esperando una respuesta que pudiera explicar el dolor que veía en los ojos de Eusebio. Eusebio bajó la mirada y un nudo en la garganta le impidió hablar por un instante. Luego, con voz rota y apenas un susurro, respondió: «Mis hijos, ellos me trajeron aquí. Me dejaron solo. Pensé que me amaban, que me cuidarían en mi vejez, pero me abandonaron así, en medio de la nada». El forastero lo escuchó en silencio, pero su mirada revelaba el dolor que aquellas palabras le causaban. No podía comprender cómo alguien podría hacerle eso a su propio padre. Sin decir nada, colocó una mano firme en el hombro de Eusebio, como si quisiera transmitirle un poco de fuerza. «Lo lamento, amigo», dijo finalmente, con voz grave pero llena de calidez. «Nadie merece una traición así. Pero no se preocupe, yo estoy aquí y no lo dejaré solo. Venga, lo llevaré conmigo. Aquí ya no está solo». Esas palabras resonaron en el corazón de Eusebio como un rayo de esperanza. No había esperado que alguien le ofreciera ayuda, mucho menos una mano amiga, en el peor momento de su vida. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, llenando el desierto de luz y calor, Eusebio sintió, por primera vez desde la noche anterior, que no todo estaba perdido. Aquel hombre, ese extraño de mirada firme y bondadosa, le había devuelto algo más que agua y pan. Le había devuelto la esperanza. El desierto, que antes parecía inmenso y vacío, se llenó de una nueva luz, y Eusebio, apoyado en el brazo de aquel forastero, sintió que el peso de la soledad comenzaba a desvanecerse. Con la voz quebrada y el corazón aún dolido, Eusebio comenzó a contarle a Anselmo su triste historia. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de sufrimiento, como si cada frase desenterrara el dolor que aún llevaba dentro. Con cada detalle que compartía, Eusebio sentía una mezcla de alivio y agonía, como si, al decirlo en voz alta, la herida se abriera y sanara al mismo tiempo. Describió cómo sus propios hijos, en quienes había puesto toda su confianza, lo engañaron con la promesa de un paseo especial. Fue como un golpe de esperanza. Pensó, una ilusión que se desmoronó de la forma más cruel. Eusebio narró cómo, en medio del desierto, sus hijos le pidieron que bajara del auto para respirar aire fresco. Una idea que al principio sonó amable, incluso cariñosa. Pero apenas dio unos pasos, sintió el frío del abandono. Al voltear, vio cómo ellos cerraban las puertas y se alejaban sin una sola palabra, sin mirar atrás. Lo dejaron solo, perdido, y el peso de esa traición lo dejó helado. Cada palabra que decía parecía dejarlo aún más vacío, como si el dolor que llevaba dentro se deslizara junto con sus suspiros. Anselmo, el forastero, escuchaba en silencio, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el rostro de Eusebio, tratando de entender cómo alguien podría hacerle eso a su propio padre. Los ojos de Anselmo mostraban una mezcla de compasión e incredulidad.
No podía comprender la crueldad de aquellos hijos que abandonaron a un hombre tan vulnerable y bondadoso. Cuando Eusebio terminó su relato, un silencio pesado cayó entre ambos, roto solo por el viento del desierto que susurraba a su alrededor. Anselmo suspiró profundamente, intentando asimilar la historia, y tras una breve pausa, algo pareció iluminar su mente. Con una expresión decidida, se acercó un poco más a Eusebio, y sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Eusebio comenzó a decir, con una voz cálida que rompía la tristeza de aquel momento: «Yo también estoy aquí por un propósito. Vine al desierto buscando algo importante. Un viejo cofre que, según un mapa que encontré hace tiempo, está enterrado cerca de aquí. Es una búsqueda que no puedo hacer solo. Necesito ayuda para encontrarlo y desenterrarlo». Eusebio lo miraba en silencio, sin entender del todo lo que Anselmo le estaba proponiendo. Aún estaba sumido en la tristeza y la confusión por lo que había vivido. Pero las palabras de aquel hombre comenzaron a sembrar una nueva curiosidad en su corazón. Anselmo se inclinó hacia él y con una voz firme y llena de confianza continuó: «Le propongo algo, Eusebio. Si me acompaña y juntos logramos encontrar el cofre, lo que haya dentro será tanto suyo como mío. Lo dividiremos a la mitad, sin preguntas. Quizás de alguna manera, este encuentro entre nosotros tiene un propósito. Tal vez este sea su momento de recuperar algo que realmente merece. Una oportunidad para usted». Eusebio, con el rostro marcado por las lágrimas y el cansancio, escuchó aquellas palabras como si fueran un bálsamo para su alma herida. La idea de un cofre enterrado, de una aventura que lo sacara de esa pesadilla y le ofreciera una esperanza, comenzó a latir en su interior. Miró a Anselmo, y en esos ojos firmes y sinceros sintió que tal vez aún le quedaba una razón para seguir adelante. «Entonces», preguntó Anselmo con una leve sonrisa, aguardando la respuesta de Eusebio, «¿qué dice? ¿Me acompaña?». Eusebio respiró hondo, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que tristeza. En su interior, una chispa de emoción y esperanza comenzaba a encenderse. Algo que le decía que aún había vida, aún había algo por lo que luchar. Con una voz temblorosa pero decidida, respondió: «Acepto, Anselmo. Iré con usted. Tal vez esta sea la oportunidad que tanto he necesitado». Anselmo le dio una palmada en el hombro, y en ese momento una alianza silenciosa se forjó entre ellos. Eran dos desconocidos, unidos por el desierto y por un objetivo común. La promesa de una aventura, de un nuevo comienzo, iluminaba sus caminos. Y ambos sabían que, en esa inmensidad solitaria, ya no estaban solos. Eusebio, aún sintiendo el peso del abandono, miró a Anselmo con un destello de esperanza en sus ojos cansados y aceptó la oferta. Sin nada que perder, permitió que el hombre lo ayudara a subir al caballo, y juntos emprendieron la travesía por el desierto. Un viaje que sería tan desafiante como inesperado. El calor abrasador del día y el frío helado de la noche no tardaron en mostrar la dureza de ese paisaje implacable. Eusebio, quien en un momento pensó que no tendría fuerzas para sobrevivir una noche más, ahora enfrentaba algo mucho más grande. Una lucha por sobrevivir y un renacer, guiado por un hombre que acababa de conocer pero que sentía como un amigo de toda la vida. Durante el día, el sol caía sobre ellos como un martillo de fuego, quemando sus pieles y agotando sus fuerzas con cada paso que daban. La arena les parecía interminable, y el camino, un castigo sin final. Eusebio sentía como sus piernas apenas podían sostenerlo, y en más de una ocasión, tambaleante, tuvo que detenerse para tomar aliento. Anselmo, con paciencia y una energía que parecía inagotable, lo animaba, dándole pequeños sorbos de agua y compartiendo el poco alimento que traía en sus alforjas. «No se rinda, amigo. El desierto nos pone a prueba, pero juntos saldremos adelante», decía Anselmo, tendiéndole la cantimplora cuando veía que Eusebio flaqueaba.
Gracias, Anselmo. No sé qué haría sin su ayuda, murmuraba Eusebio, con la voz temblorosa y el agradecimiento sincero en sus ojos. Anselmo sonreía, dándole una palmada en el hombro, como si con ese simple gesto le transmitiera la fuerza necesaria para seguir adelante. A medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban, ambos sabían que el verdadero reto llegaría con la noche. Y en efecto, el desierto les revelaba su otra cara, más fría y silenciosa. Cuando el sol se ocultaba y el viento helado comenzaba a soplar con fuerza. Cada noche, se sentaban alrededor de un pequeño fuego que apenas lograba combatir el frío penetrante que los envolvía. Aún así, en esos momentos de quietud, el silencio se llenaba de las palabras que ambos compartían, de las historias y confesiones que salían de sus corazones. Anselmo le preguntaba sobre su vida, sus sueños, y cada historia de Eusebio parecía estar impregnada de dolor, pero también de una inquebrantable esperanza. ¿Qué harías si realmente encontramos el cofre, Eusebio?, le preguntó una noche, mientras el fuego proyectaba sombras sobre sus rostros cansados. Eusebio miró las llamas con una expresión profunda, como si en ellas estuviera buscando el sentido de todo lo que le había sucedido. No sé, quizás haría una pequeña casa, un lugar para estar en paz, sin depender de nadie, murmuró. Y quizás ayudaría a otros como usted me ayudó a mí. Anselmo asintió en silencio, comprendiendo la sinceridad de esas palabras. La aventura que ambos compartían se tornaba cada vez más ardua, pero con cada paso que daban, cada prueba que enfrentaban, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Anselmo se había convertido en el amigo que Eusebio nunca imaginó tener, una presencia constante que lo animaba y lo cuidaba en cada instante. Los días pasaban y la búsqueda del cofre se volvía casi secundaria. Lo que realmente importaba era la compañía, el sentimiento de amistad que se forjaba entre ellos. Al caer la noche, sus conversaciones alrededor del fuego se convertían en el refugio que ambos necesitaban. Un espacio en el que compartían sus sueños, sus miedos, y se apoyaban mutuamente como si fueran hermanos que se habían encontrado en la adversidad. No sé qué haría sin usted, Anselmo. Es como si el desierto me hubiera quitado una vida para darme otra, admitió Eusebio, con una sonrisa tímida y sincera. Anselmo lo miró con una expresión llena de calidez y le dio una palmada en el hombro, su manera de decir que el sentimiento era mutuo. En ese vasto desierto, rodeados de arena y bajo un cielo estrellado, ambos hombres comprendieron que la verdadera riqueza de ese viaje no estaba en el cofre que buscaban, sino en el lazo que los unía. Y así, bajo la inmensidad del cielo y el silencio del desierto, continuaron su travesía, sabiendo que, aunque la vida los había golpeado de maneras distintas, ahora tenían un motivo para seguir adelante. Después de varios días de travesía, enfrentando juntos el agotador calor del día y el frío implacable de la noche, Eusebio y Anselmo llegaron al lugar indicado en el mapa. Habían compartido jornadas de penurias y esperanzas, forjado una amistad que no requería palabras, y ahora, exhaustos pero determinados, sabían que estaban a un paso de descubrir lo que tanto habían buscado. En el aire, una tensión vibrante se sentía, como si el mismo desierto esperara con ellos ese momento. Sin perder tiempo, comenzaron a cavar. Las manos de Eusebio, endurecidas por los años de trabajo y ahora debilitadas por el cansancio, hundían la pala con una fuerza que ni él sabía de dónde salía. La arena se resistía. El terreno era duro, pero ellos continuaban. Cada palada parecía acercarlos no solo al tesoro, sino también a algo más profundo, a un sueño compartido, a una promesa de redención y de nuevos comienzos. Amigo, lo estamos logrando, dijo Anselmo, con una sonrisa de esperanza en medio del sudor y el cansancio. Eusebio, jadeando y con el rostro cubierto de polvo, le devolvió una sonrisa sincera. Apenas podía hablar de la emoción,
Cada palada le recordaba el peso de su vida pasada, de sus sacrificios, de su traición. Y ahora allí, en medio de la arena y bajo el sol abrasador, tenía la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Horas de esfuerzo y silencio pasaron hasta que de pronto, el sonido de la pala chocando contra algo sólido los detuvo en seco. Ambos intercambiaron una mirada de asombro y, con las manos temblorosas, comenzaron a limpiar la arena que cubría lo que parecía un viejo cofre. Era un baúl de madera, deteriorado por el tiempo, con los bordes corroídos y cubiertos de tierra, pero inconfundible. Allí estaba, tangible y real, el objeto de su búsqueda, el cofre que el mapa había prometido. Eusebio se inclinó. Su corazón palpitaba con una fuerza que casi podía escuchar en el silencio del desierto. Con manos temblorosas, levantó la tapa, y un destello dorado los envolvió al abrir el cofre. Lo que vieron hizo que ambos quedaran en completo silencio. Dentro, reluciendo bajo los rayos del sol, había una cantidad impresionante de monedas de oro antiguo, monedas que incluso a la distancia parecían cargadas de historia y de un valor incalculable. Eusebio apenas podía respirar. Miraba el tesoro con ojos llenos de asombro, incapaz de comprender cómo, después de haberlo perdido todo, la vida le daba una oportunidad tan grande y generosa. Sus manos temblaban y sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud, incredulidad y emoción. No puedo creerlo, dijo Eusebio, en un susurro lleno de asombro y reverencia. Después de todo lo que he pasado, después de sentir que la vida me había arrebatado todo, aquí estoy, con una nueva oportunidad frente a mí. Anselmo, observando el rostro de Eusebio, sintió una profunda satisfacción, un orgullo compartido. Puso una mano firme y amable en su hombro y le dijo con voz llena de calidez: «Este tesoro es tanto suyo como mío, Eusebio. Cada moneda es un recuerdo de nuestra travesía, de nuestra lucha. Y esta fortuna es la recompensa por no habernos rendido». Ambos se quedaron mirando el cofre por un largo rato, dejando que el significado de ese momento llenara sus corazones. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Eusebio, no solo por la fortuna que tenía frente a él, sino por el sentimiento de que, finalmente, el destino le estaba regalando una segunda oportunidad. Allí, en el vasto desierto, él, un hombre que había sido traicionado y abandonado, encontraba no solo una riqueza material, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, ambos comprendieron que ese cofre, más allá del oro que contenía, era un símbolo de sus vidas, de la amistad y la esperanza que habían encontrado en medio de las pruebas. Con la ayuda de Anselmo, Eusebio regresó al pueblo, pero no como el anciano vulnerable que sus hijos habían dejado en el desierto. Volvía como un hombre rico, alguien que había encontrado una fortuna y una nueva esperanza en la vida. Sin embargo, su corazón no lo dejaba en paz. Sabía que debía ver a sus hijos una vez más, no para anunciarles su riqueza, sino para ver si había algún remordimiento en sus corazones, alguna pizca de amor o arrepentimiento. Así que, decidido a ponerlos a prueba, se disfrazó de anciano indigente, vestido con harapos, el rostro sucio y encorvado como si la vida lo hubiera aplastado aún más. Caminó hasta la casa de sus hijos, esperando ver en ellos algún rastro de compasión. Cuando llegó, golpeó la puerta suavemente, como temiendo ser rechazado, y esperó. Finalmente uno de sus hijos abrió la puerta, y al verlo, lo miró con una mezcla de desprecio y desdén, sin reconocer a su propio padre en aquel hombre mal vestido y sucio. «¿Qué quieres aquí?», preguntó el hijo, con una voz fría y distante que le hizo a Eusebio sentir un nudo en el pecho. Eusebio tragó saliva, y con voz temblorosa respondió: «Hijo, soy yo, tu padre. He vuelto después de mucho. Quería verlos a ustedes, mis hijos, y pensé que quizás podrían ayudarme». El hijo lo observó con una mueca de fastidio, como si estuviera frente a un extraño indeseable y no frente al hombre que lo había criado. Sin una palabra de bienvenida, sin ningún gesto de calidez,
Apenas lo dejó pasar y le indicó con desgano que tomara asiento, sin siquiera mirarlo a los ojos. «¿Ayudarte? ¿Por qué querríamos hacer eso?», dijo otro de los hijos, que se había acercado al escuchar la voz de Eusebio. «No hemos sabido nada de ti en mucho tiempo. Y ahora apareces aquí, como si fuéramos a recibirte con los brazos abiertos». Eusebio sintió cómo esas palabras le atravesaban el alma. Con el corazón roto, intentó apelar a algún recuerdo, a algún sentimiento en ellos. «Hijos, he pasado mucho para llegar hasta aquí. Trabajé toda mi vida para darles lo mejor. Solo les pido un poco de compasión», les dijo, buscando en sus rostros una señal de arrepentimiento. Pero sus hijos no mostraban ni un rastro de compasión. Solo lo miraban con hastío, como si su presencia fuera un peso molesto. «Nos das vergüenza», viejo, espetó uno de ellos, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio. «¿Por qué no te quedaste donde estabas? ¿Por qué no desapareciste de una vez?». Cada palabra era como una daga para Eusebio. Se sentía invisible, una sombra ante aquellos que deberían haber sido su familia, aquellos por los que había trabajado toda su vida. Aún así, se aferraba a la esperanza de que uno de ellos mostrara algo de bondad. «Todo lo que hice fue por ustedes», murmuró Eusebio, con la voz quebrada, mirando al suelo. Pero sus hijos intercambiaron miradas, y en sus ojos no había nada de amor o arrepentimiento. Había solo codicia y rencor. Entonces uno de ellos, con un tono helado, propuso algo que hizo a Eusebio estremecerse. «Tal vez deberíamos llevarte a dar un paseo, como el que tuvimos la última vez», dijo, con una sonrisa fría. Eusebio los miró, tratando de comprender el alcance de sus palabras. ¿Era posible que quisieran deshacerse de él de nuevo? Sus propios hijos, sin saber que él no solo había sobrevivido, sino que ahora era más rico de lo que jamás habrían imaginado, tramaban una vez más abandonarlo. Esta vez junto al mar, donde la marea y las olas borrarían cualquier rastro de él. En ese instante, Eusebio comprendió la amarga verdad. Aquellos hombres que tenía frente a él, los que una vez fueron sus hijos, no eran su familia. Justo en el instante en que los hijos de Eusebio se preparaban para llevar a cabo su plan, el sonido de pasos firmes y decididos se hizo presente. Desde diferentes puntos aparecieron varios guardias robustos y bien armados, rodeando la escena con una autoridad imponente. Anselmo, sabiendo del peligro que corría Eusebio, había previsto este momento y contratado a aquellos hombres para proteger a su amigo. Los hijos de Eusebio se quedaron petrificados, incapaces de moverse ni de articular palabra, observando con incredulidad cómo los guardias los rodeaban y cómo aquel anciano, al que creían abandonado y sin nada, se encontraba ahora bajo una protección inesperada. ¿Qué significa esto?, murmuró uno de los hijos, con el rostro pálido, mirando a los guardias con terror. Su voz temblaba y en sus ojos se reflejaba la confusión y el miedo. Eusebio, con la espalda recta y la mirada firme, los observó en silencio. Lentamente, la verdad fue cayendo sobre ellos como una pesada losa. No solo estaba vivo, sino que también había regresado como un hombre adinerado, con un poder que jamás hubieran imaginado. Los hijos, al comprender la magnitud de su error, sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. El primero de ellos, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada de su propio padre. «Padre, perdónanos», suplicó, su voz rota por el llanto. «No sabíamos, no entendíamos lo que hacíamos. Por favor, danos una oportunidad, solo una más». Los otros hermanos, viendo la reacción del primero, se arrodillaron junto a él, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Las manos les temblaban mientras juntaban las palmas en súplica, llorando y suplicando, sus voces llenas de remordimiento. «Padre, por favor», dijo otro, con la voz quebrada. «Perdónanos, fuimos ciegos y egoístas. No sabíamos lo que hacíamos. Por favor,
Danos una oportunidad para demostrar que podemos cambiar. El silencio alrededor era profundo, solo interrumpido por las súplicas desgarradoras de aquellos que ahora se daban cuenta de su error. Los hijos de Eusebio lloraban y temblaban, rogando su perdón, implorando entre sollozos que reconsiderara y les diera una segunda oportunidad. Las lágrimas les corrían por el rostro, y la vergüenza y el arrepentimiento parecían envolverlos por completo. Eusebio los miraba desde las alturas de una dignidad que ellos habían pisoteado, su rostro sereno pero sus ojos cargados de una tristeza infinita. Había soñado con ver arrepentimiento en ellos, pero nunca bajo estas circunstancias. Las súplicas resonaban en el aire, pero en el corazón de Eusebio, la decisión ya estaba tomada. Frente a él, aquellos hombres que una vez consideró sus hijos eran ahora solo extraños, que habían aprendido demasiado tarde el valor de lo que habían despreciado. Eusebio se detuvo frente a sus hijos arrodillados, observándolos en silencio mientras sus súplicas llenaban el aire. Sus rostros, antes altivos y despectivos, ahora estaban bañados en lágrimas, y sus manos temblaban de arrepentimiento. Pero Eusebio, con una calma firme, sabía que ya nada de eso importaba. Los miró con una expresión que mezclaba dolor y resolución. Y finalmente, en un tono sereno pero implacable, dijo: «No les debo nada. Me han demostrado que en su corazón no hay lugar para nada más que el dinero. Jamás quise que esto terminara así, pero ustedes lo eligieron». Sus palabras cayeron como piedras, y el silencio que siguió fue aún más pesado. Los hijos de Eusebio, aún de rodillas, se miraron entre sí, como si la esperanza se desmoronara en sus manos. Sabían que habían perdido mucho más que una herencia. Habían perdido algo que el dinero jamás podría comprar.